Bienvenidos a una nueva clase de física. Es un gusto acompañarlos en este camino del aprendizaje, del conocimiento y de la superación. En la clase de hoy vamos a hablar sobre la primera ley de Newton, una de estas leyes del físico inglés del siglo XVII que son la base de la mecánica, nuestro conocimiento sobre el movimiento de los cuerpos. Newton, que para redactar esta primera ley de las tres, que son la base de su libro Principia, de la década de 1660, se basó en todo lo que había trabajado Galileo y que ya vimos en nuestra clase anterior. Así como las ideas de Aristóteles ya vimos que eran incorrectas, hoy vamos a terminar de ver cuáles son las ideas correctas, las que nos explican la relación que hay entre las fuerzas y los movimientos cuando un cuerpo está en equilibrio. Y ahora en un ratito vamos a ver qué significa esto de equilibrio. Y así como Newton se basó en el trabajo de Galileo, nosotros también nos vamos a basar para este videíto en el trabajo de Galileo, o sea, lo que vimos en el video anterior, el concepto de inercia. Hagamos un repaso de lo que vimos la clase pasada. Por inercia, nosotros sabemos que un cuerpo tiende a continuar en dos estados posibles. A, si un cuerpo está quieto, tiende naturalmente a seguir quieto. Y B, si el cuerpo se está moviendo, tiende naturalmente a seguir en movimiento con la misma velocidad y en línea recta. Y a esto nosotros le llamábamos inercia, la tendencia natural de los cuerpos de seguir como están. Ahora, esta simplemente es una tendencia natural. No significa que los cuerpos siempre hagan esto. Entonces, la pregunta que nos hacemos para la clase de hoy es, ¿qué debe suceder con las fuerzas que actúan sobre el cuerpo para que éste efectivamente permanezca en algunos de estos estados? En otras palabras, si un cuerpo está quieto, ¿qué tiene que pasar con las fuerzas sobre él para que el cuerpo de verdad siga quieto? Y si un cuerpo se está moviendo, ¿qué tiene que pasar con las fuerzas sobre él para que el cuerpo haga lo que naturalmente tiende a hacer, que es seguir en movimiento en línea recta y a velocidad constante? Y para responder a estas preguntas, vamos a volver a usar a nuestro amigo robot de la clase pasada con el simulador de fuerzas y movimientos. Bien, para empezar a usar nuestro simulador, vamos a comenzar con la situación donde no hay nada de fricción y nuestra pista se convirtió en hielo. Es una pista de hielo donde no hay nada de rozamiento entre el cajón y el piso. ¿Está? Vamos a pedirle que me muestre acá los valores de las masas y vemos que el cajoncito entonces tiene una masa de 50 kilogramos. Bueno, esta es la primera situación que quiero estudiar hoy. El cajón en el estado en el que está ahora. Está quieto y como nadie le hace fuerza, el robot no le hace fuerza, el cajón sigue quieto. ¿Está? Ahora, en realidad no es que nadie le haga fuerzas al cajón. Sobre el cajón, en esta situación en la que está ahora, hay dos fuerzas actuando. El planeta Tierra le hace la fuerza de gravedad, cinchando al cajón hacia abajo, y el piso sostiene al cajón para que no se caiga, haciéndole la fuerza de sostén que llamamos fuerza normal, que en este caso va a ser hacia arriba. Analicemos más en detalle esta situación. Bueno, en este ejemplo, el cajón está en reposo y como acabamos de decir, sobre él está actuando la fuerza peso, que es la fuerza de gravedad, que lo cincha hacia abajo, y la fuerza de sostén que le hace el piso para que no se caiga, que es la fuerza normal. ¿Está? Recordemos que el cajón tenía una masa de 50 kilogramos, lo vimos recién en el simulador, y para calcular el valor de la fuerza peso, lo que tenemos que hacer es la masa por 10. Así que tengo que hacer 50 por 10 y eso nos va a dar 500 newtons. Ahora, como nuestro cajón no está ni yéndose para arriba ni yéndose para abajo, la conclusión que sacamos, que ya hemos sacado en el pasado, es que la normal tiene que cancelar al peso, ¿tá? Para que el cajón no suba ni baje, y por lo tanto la normal también tiene que valer 500 newtons, ¿sí? Entonces, si saco algunas conclusiones sobre las fuerzas que actúan sobre el cajón, tengo que solamente actúan la fuerza peso y la fuerza normal y que se cancelan entre ellas. Por lo tanto, la fuerza neta es igual a cero y nuestro cajón permanece en reposo.
O sea que en nuestro primer ejemplo tengo un cuerpo que está quieto y para que el cuerpo esté quieto, la fuerza neta sobre él tiene que valer cero. Vamos con nuestro ejemplo número 2. Ahora vamos a hacerle una fuerza al cajón. Quiero que se vea esa fuerza. Quiero que vean qué pasa con la velocidad, por eso le doy clic al velocímetro. Y luego voy a soltar al cajón, cosa que ya hicimos la clase pasada también. Voy a hacer que el robot empuje el cajón y que luego lo suelte. Empuja el cajón y luego lo suelta. Y como ya sabemos de la clase pasada, por inercia, el cajón se va a seguir moviendo indefinidamente. Ahora, en esta situación, vuelvo a hacerme la misma pregunta que hoy. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cajón? Bueno, el peso y la normal siguen estando exactamente igual que hoy. La fuerza de gravedad siempre está y el piso sigue sosteniendo el cajón para que no se hunda. Ahora, en este momento, el robot ya no le está haciendo más fuerzas al cajón y fuerza de rozamiento con el piso no hay. Y el cajón se sigue moviendo indefinidamente en línea recta y como podemos ver acá en el velocímetro, con velocidad constante, todo el tiempo 16,4 metros por segundo. Entonces, en este ejemplo número 2, donde el cuerpo está en movimiento, vuelvo a analizar el cajón, sobre el que sigue actuando la misma fuerza-peso de 500 newtons, sobre el que sigue actuando la misma fuerza normal de 500 newtons, sigue valiendo lo mismo porque el cajón ni va para arriba ni va para abajo, entonces estas dos fuerzas se tienen que cancelar, pero además sabemos que la fuerza robot vale 0 newton porque yo estoy analizando desde que el robot soltó al cajón. No estoy analizando mientras el robot empujó al cajón. Estoy analizando qué sucedió después que el robot suelta al cajón. Y además sabemos que la fuerza de rozamiento vale 0 newton. O sea que, nuevamente, tengo solamente dos fuerzas actuando sobre el cajón que se cancelan y por lo tanto la fuerza neta vale 0 newton. Pero en este caso, el cajón permanece en movimiento, en línea recta y con velocidad constante por inercia. En este caso, entonces, para que un cuerpo permanezca en movimiento en línea recta y con velocidad constante, la fuerza neta sobre el cuerpo debe valer cero también. En nuestro tercer ejemplo le agregamos fuerza de rozamiento a la pista. Vieron que acá la fricción no está donde dice nada, sino que le pusimos algo de fuerza de rozamiento, bastante en realidad. Y vamos a hacer que el robot intente empujar el cajón, pero sin llegar a moverlo, que es algo que nos puede pasar a nosotros muchas veces cuando intentamos mover un mueble, por ejemplo, pero no hacemos la fuerza suficiente. Miren lo que sucede acá. El robot le hace al cajón una fuerza de 100 newtons, la que está acá en naranja, y el piso le hace al cajón hacia la izquierda una fuerza de fricción, de rozamiento de 100 newtons. Y como consecuencia de eso aparece acá arriba que la suma de fuerzas es cero y como el cajón inicialmente está quieto, naturalmente sigue quieto con velocidad cero. Bueno, analicemos un poquito más en detalle qué está pasando con las fuerzas en este ejemplo. Bueno, en este caso, nuestro cajón está quieto. Sobre el cajón sigue actuando como en todo el día de hoy la misma fuerza-peso de 500 newtons. Una fuerza normal también de 500 newtons. Estas dos, como ya vimos, se cancelan para que el cajón no vaya ni para arriba ni para abajo. Y acá se agregan dos fuerzas que hasta ahora no habíamos visto. La fuerza que hace el robot, que en nuestro ejemplo vale 100 newtons, y la fuerza de rozamiento, que en nuestro ejemplo también vale 100 newtons. Y como estas dos fuerzas son de igual valor, son contrarias y actúan sobre el mismo cuerpo, se cancelan. Por lo tanto, tengo cuatro fuerzas y las cuatro se cancelan entre ellas. Por lo tanto, como conclusión, la fuerza neta vuelve a ser de 0 newton y en este caso el cajón permanece en reposo. Esto fue lo mismo que nos pasó en el ejemplo 1. La fuerza neta sobre el cajón valió cero y el cuerpo se quedó quieto. Pero en este caso hay fuerza de rozamiento y el robot además está intentando mover el cajón, lo único es que no logra moverlo. Bueno, vamos a ver qué sucede ahora cuando el robot sí logre mover al cajón. Vamos a analizar un cuarto ejemplo donde sigue habiendo rozamiento, pero en este caso el robot sí logra mover al cajón. ¿Por qué?
Bueno, porque le gana a la fuerza de rozamiento y logra que el cajón se empiece a mover. Ahora, miren lo siguiente. Mientras él le gana al rozamiento, el cajón acelera, cada vez se mueve más rápido, porque la fuerza neta no es cero. Ahora, una vez que yo ya logré que el cajón se mueva, si no quiero que acelere, sino simplemente que se mueva con la misma velocidad, alcanza con empatarle a la fuerza de rozamiento. Acá yo bajé la cantidad de fuerza que hace el robot a 150 newtons, que es lo mismo que vale el rozamiento, y el cajón dejó de acelerar. Ahora el cajón se está moviendo todo el tiempo con la misma velocidad, en este caso de 36,7 metros por segundo. Esta es la situación que yo quiero analizar en nuestro ejemplo número 4. En esto quiero que nos detengamos. El cajón se está moviendo todo el tiempo con la misma velocidad porque el robot hace 150 newtons de fuerza, que es el mismo valor que la fuerza de rozamiento. Logrando que la fuerza neta valga cero, es suficiente para que el cajón se siga moviendo todo el tiempo con la misma velocidad y en línea recta. Así que en este ejemplo 4 el cajón está en movimiento y sobre él actúan la fuerza peso hacia abajo de 500 newtons, la fuerza normal hacia arriba de 500 newtons, todo igual que hoy. Estas dos fuerzas se cancelan y ahora la novedad es que el robot está haciendo hacia adelante una fuerza de 150 newtons y al mismo tiempo la fuerza de rozamiento es hacia atrás y también de 150 newtons, y por lo tanto estas dos fuerzas se cancelan también. O sea que nuevamente la fuerza neta vale 0 newton, pero en este caso el cajón permanece en movimiento, en línea recta y con velocidad constante. Lo mismo que nos había pasado en el ejemplo 2, pero en este caso sí hay fuerza de rozamiento que está siendo cancelada por la fuerza que hace el robot. Por lo tanto, si sacamos conclusiones de estos 4 ejemplos, llegamos a la primera ley de Newton. La primera ley de Newton, que es de las cosas más importantes que vamos a aprender en nuestro curso, dice que si la fuerza neta es cero, entonces al cuerpo le pueden pasar dos cosas, que son las que vimos recién en estos 4 ejemplos. Uno, el cuerpo permanece en reposo, o sea, quieto, o dos, el cuerpo se mueve en línea recta y con velocidad constante. O sea que la pregunta que nos hicimos al principio, ¿cuál es la condición necesaria para que un cuerpo siga por inercia como está, ya sea quieto o en movimiento? Bueno, que la fuerza neta valga cero. Y esto es lo que nos dice la primera ley de Newton. Es súper importante que ustedes se acuerden de esta ley. Si la fuerza neta vale cero, el cuerpo sigue en el estado en el que está. Si está quieto, sigue quieto. Y si se está moviendo, sigue en movimiento con velocidad constante y en línea recta. Al primero de los casos, el cuerpo que permanece en reposo, se le llama equilibrio estático. Si un cuerpo está quieto y permanece quieto, como estoy yo ahora sentado en una silla y estoy quieto, se dice que el cuerpo está en equilibrio estático. Ahora, si el cuerpo está en la situación 2, es decir, moviéndose pero en línea recta y con velocidad constante, se dice que el cuerpo está en equilibrio cinético. O sea que si la fuerza neta sobre un cuerpo vale cero, el cuerpo va a estar sí o sí en equilibrio. Alguno de estos dos tipos de equilibrio. ¿Sí? Lo interesante de todo esto no es la parte de que si el cuerpo está quieto está en equilibrio, porque eso es algo que todos lo entendemos intuitivamente. Si yo les preguntara a ustedes qué significa que un cuerpo esté en equilibrio, creo que naturalmente todos pensamos, bueno, significa que el cuerpo esté quieto, que no se va a caer, ¿tá? Que no se va a empezar a mover solo, aunque nada se mueve por sí solo, como ya hemos visto. Ese es el equilibrio estático. Lo que resulta difícil de creer de toda esta cuestión es la parte del equilibrio cinético, es decir, que un cuerpo en movimiento pueda también estar en equilibrio. Ahora, hay algunas situaciones que me pueden ayudar a darme cuenta de que esto realmente es así. Si yo me muevo dentro de un móvil, que por ejemplo puede ser un barco, que se mueve todo el tiempo en la misma velocidad y en línea recta, yo voy adentro del barco y hago vida normal.
los que alguna vez han viajado por buquebús a Buenos Aires, si es un día tranquilo donde no hay tormenta en el mar, vos adentro del barco ni te das cuenta de que el barco se está moviendo y se está moviendo muy rápido, no es porque vaya lento. El cuerpo se mueve súper rápido, pero vos ahí adentro haces vida absolutamente normal. Ni te das cuenta de que el cuerpo está en movimiento. ¿Por qué? Porque estás en equilibrio cinético. Te estás moviendo, pero todo el tiempo a la misma velocidad y en línea recta. Lo mismo sucede arriba de un avión. Si vos viajás en avión y no hay turbulencias y en la parte donde el avión no está ni arrancando ni frenando para aterrizar, sino que simplemente se mueve y se mueve como a más de 1000 y pico de kilómetros por hora, pero se mueve todo el tiempo con la misma velocidad y en línea recta. Vos adentro del avión haces vida normal, ni te das cuenta del movimiento, porque también estás en equilibrio. De hecho, si vos no escucharas el ruido de los motores, no tenés forma de darte cuenta de si el avión está quieto o de si el avión se está moviendo. Adentro del avión vos no tenés forma de darte cuenta de cuál es el tipo de equilibrio en el que vos estás. O sea que el equilibrio estático y el equilibrio cinético funcionan igual. Lo único que en un caso el cuerpo está quieto y en el otro no. Pero en los dos casos, la fuerza neta sobre el cuerpo vale cero. Y por esto mismo, otra forma de redactar esta ley puede ser la siguiente. Si un cuerpo permanece en equilibrio, es porque la fuerza neta sobre él es nula. ¿Está? Esa es otra forma de redactar la primera ley de Newton. Si el cuerpo está en equilibrio, cualquiera de los dos tipos de equilibrio, estático o cinético, la fuerza neta sobre el cuerpo va a valer cero. ¿Ok? Conclusión entonces que puedo ir sacando y enlazando con cosas de la clase pasada. Si un cuerpo por inercia permanece en el estado en el que está, la única forma que yo tengo para sacar al cuerpo de la inercia es que haya una fuerza neta sobre él. Si sobre el cuerpo no hay fuerza neta, el cuerpo va a seguir como está. Las fuerzas son las causantes de que un cuerpo cambie su estado de movimiento. Por eso, si sobre el cuerpo no hay fuerza neta, que es como que al cuerpo no le hicieran ninguna fuerza, entonces el cuerpo va a seguir como está. Decimos entonces que la única forma de sacar a un cuerpo de su inercia es que exista una fuerza neta sobre él. Si no hay fuerza neta, el cuerpo sigue como está, quieto o en movimiento por inercia. Ahora que aprendimos lo que dice la primera ley de Newton, quiero volver a ver el proceso de mover un cajón o un mueble desde que está quieto hasta que se vuelve a detener para poder despedir finalmente a nuestro robotito del simulador. Si el cajón está quieto y nadie le hace fuerzas, la fuerza neta vale cero y el cajón sigue quieto. Ahora, si el robot le hace una cantidad de fuerza insuficiente para que se mueva, esa fuerza se cancela con la fuerza de rozamiento, la fuerza neta vale cero y el cuerpo sigue en equilibrio estático. Ahora, si el robot logra ganarle a la fuerza de rozamiento, que es lo que está sucediendo ahora, el cajón acelera, se mueve cada vez más rápido, porque la fuerza neta ahora no vale cero. Ahora la fuerza neta en este momento vale 100 newtons y mientras valga 100 newtons, el cajón va a seguir acelerando. Ahora, si el robot baja la cantidad de fuerza que hace y hace 150 newtons, que es lo mismo que vale el rozamiento, de tal forma que las dos fuerzas se cancelen y la fuerza neta valga cero, entonces el cajón se sigue moviendo a 37,4 metros por segundo en este ejemplo y todo el tiempo a 37,4 metros por segundo. Sigue todo el tiempo con la misma velocidad y en línea recta, porque la fuerza neta sobre él vuelve a ser cero. Y por lo tanto ahora el cajón está en equilibrio, pero en equilibrio cinético. Volví a la situación donde la suma de fuerzas vale cero, pero el cuerpo ya estaba en movimiento, porque el robot, mientras le ganó al rozamiento, logró que el cajón acelerara. ¿Sí? Y si el robot ahora de repente deja de hacerle fuerzas al cajón, entonces la fuerza de rozamiento se va a encargar de que el cuerpo frene. Fíjate que acá la suma de fuerzas no es cero y la velocidad está cambiando, cada vez es menor. Y finalmente
la suma de fuerzas vuelve a valer cero, que es la fuerza neta, el cajón vuelve a estar en equilibrio, pero en este caso equilibrio estático, vuelve a estar quieto. O sea que, resumiendo, mientras la fuerza neta sobre el cajón valió 0 newton, el cajón estuvo o quieto o moviéndose con velocidad constante. En los momentos en que la fuerza neta no fue cero, el cajón aceleró o frenó. Para terminar, vamos a resolver un par de ejercicios utilizando la primera ley de Newton como para ver ejemplos concretos. Ejercicio 1. Juan intenta mover un refrigerador de 70 kilogramos de masa haciéndole una fuerza de 300 newtons, pero no lo logra. O sea que Juan intenta empujar la heladera, pero como no hace la fuerza suficiente, la heladera sigue quieta. ¿Qué me pide el ejercicio? Parte A, represente todas las fuerzas que actúan sobre el refrigerador. Parte B, ¿cuánto vale la fuerza peso sobre el refrigerador? Parte C, el refrigerador está en equilibrio. Y parte D, ¿cuánto valen las fuerzas normal y fuerza de rozamiento sobre el refrigerador? Bueno, vamos a ver cómo hacemos para resolver este ejercicio. La parte A me pedía dibujar todas las fuerzas que actúan sobre el refrigerador. Bueno, la fuerza peso está siempre presente, es la fuerza de gravedad la que le hace el planeta a todos los cuerpos y esta la vamos a tener siempre apuntando vertical y hacia abajo. Ahora, la heladera no se hunde porque el piso la sostiene haciéndole la fuerza normal, que es la fuerza de sostén, que es hacia arriba. A la misma vez, Juan está haciendo una fuerza, ahí en el dibujito se ve que le está empujando hacia la derecha, a esta le vamos a llamar fuerza Juan. Y la heladera no se mueve porque está la fuerza de rozamiento con el piso que impide que la heladera empiece a moverse. Esta es la fuerza de rozamiento que va a apuntar en sentido contrario a la fuerza Juan para evitar que la heladera se empiece a mover. La parte B del ejercicio me pedía calcular la fuerza peso y como ahí aparece en pantalla, la fuerza peso se calcula haciendo la masa del cuerpo por 10, en este caso va a ser 70 kilogramos por 10 y eso nos da 700 newtons. Este es el valor de la fuerza peso, entonces 700 newtons. La parte C me preguntaba si el refrigerador estaba en equilibrio. Como aparece ahí en pantalla, el refrigerador está quieto, así que entonces, esa flechita ahí significa entonces, podemos decir que la heladera está en equilibrio estático porque está quieta. Y la parte D me preguntaba cuáles tenían que ser los valores de la fuerza normal y de la fuerza de rozamiento para que esto sea posible. Bueno, primero, si el cuerpo está en equilibrio estático, entonces la fuerza neta vale 0 newton, como acabamos de escribir ahí en pantalla. Esto me lo dice la primera ley de Newton. Si un cuerpo está en equilibrio, la fuerza neta sobre él vale 0. Y ahora sí, con esto podemos resolver la parte D. Como la fuerza neta vale 0, entonces 1, la fuerza normal debe cancelar a la fuerza peso. Ahí ya aparecen las rayitas que dibujamos siempre para cancelar las fuerzas. ¿De qué forma la normal va a cancelar al peso? Bueno, tiene que valer lo mismo. Normal igual al peso y por lo tanto llegamos a la conclusión de que la normal tiene que valer 700 newtons, igual al peso para poder cancelarlo y que la fuerza neta sea 0. Pero en segundo lugar, para que la fuerza neta sea 0, la fuerza de rozamiento también tiene que cancelar a la fuerza Juan. Para que esto sea posible, la fuerza de rozamiento tiene que valer lo mismo que la fuerza Juan, y entonces llegamos a la conclusión de que la fuerza de rozamiento tiene que valer 300 newtons, que es el valor de la fuerza Juan. Esto es exactamente lo mismo que nos pasó hoy en el ejemplo del robotito cuando intentaba mover el cajón y no lo lograba. Si yo hago una fuerza que no logra superar al rozamiento, entonces no logro que el cuerpo se empiece a mover cuando está quieto. Ahora, la fuerza de rozamiento acá no necesita ser mayor a la fuerza Juan. Con ser igual a la fuerza Juan ya es suficiente para que la heladera siga quieta y no empiece a moverse. Bueno, vamos con el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice:
Una grúa levanta un contenedor de 900 kilogramos desde el piso. El contenedor sube con velocidad constante. Ahí en pantalla se muestra un dibujito de la situación y quiero recalcar esto. En el momento que yo estoy analizando la situación es mientras el contenedor está subiendo con velocidad constante. A, representa todas las fuerzas que actúan sobre el contenedor. B, cuánto vale la fuerza peso sobre el contenedor. Y C, cuánto vale la fuerza de la grúa sobre el contenedor para que éste suba a velocidad constante. Bueno, vamos a resolver el ejercicio. Parte A, sobre el contenedor va a actuar la fuerza peso, que es hacia abajo, es la que hace el planeta, la fuerza de gravedad, y la fuerza que hace la grúa, que es hacia arriba. Esto creo que no hay mucho para explicar, es bastante intuitivo. ¿Tá? A esa fuerza le voy a llamar fuerza grúa. Se le podría llamar también tensión, porque si es una linga de acero, tipo cuerda, lo que está subiendo al contenedor, entonces también le podría llamar tensión, pero llamémosle fuerza grúa. La parte B me pedía la fuerza peso. Ya sabemos que la fuerza peso se calcula haciendo la masa en kilogramos por 10, que en este caso va a ser 900 kilogramos por 10, y eso nos va a dar 9000 newtons. Este es el valor de la fuerza peso, 9000 newtons. La parte C me pregunta cuánto tiene que valer la fuerza grúa para que el cuerpo se mueva a velocidad constante. Bien, el contenedor se mueve en línea recta y a velocidad constante. Por lo tanto, sabemos que está en equilibrio cinético y por lo tanto, la fuerza neta tiene que ser cero. Esto me lo dice la primera ley de Newton. Si el cuerpo se mueve, pero en línea recta y con velocidad constante, la fuerza neta sobre él vale cero. Por lo tanto, la fuerza grúa se cancela con la fuerza peso. La única forma de lograr que la fuerza neta sea cero es que la fuerza grúa sea igual a la fuerza peso. Por lo tanto, la fuerza grúa tiene que ser de 9000 newtons, tiene que valer lo mismo que la fuerza peso para poder cancelarla, ¿sí? ¿Qué es lo interesante de este ejemplo? Que nosotros intuitivamente, si pensáramos como Aristóteles la clase pasada, pensaríamos que la fuerza grúa tiene que ser más grande que la fuerza peso porque el cuerpo está yendo para arriba. Sin embargo, no es lo que sucede. La fuerza grúa tiene que valer lo mismo que el peso para lograr que el movimiento sea en equilibrio cinético, es decir, con velocidad constante. Claro, en algún momento el contenedor estuvo quieto en el piso y para que el contenedor comenzase a subir, aumentase su velocidad, ahí sí la fuerza grúa tuvo que ser mayor a la fuerza peso. Pero una vez que el contenedor ya está en movimiento, para lograr que suba todo el tiempo con la misma velocidad, la fuerza grúa alcanza con que sea igual al peso para que la fuerza neta sea cero. Esto último es súper importante de entender porque es algo donde cometemos usualmente errores. Si yo tengo este vaso y mi mano lo levanta, sobre el vaso están actuando dos fuerzas. La fuerza de gravedad, el peso hacia abajo, y la fuerza normal que le hace mi mano hacia arriba. Naturalmente, nosotros pensamos, bueno, si el vaso está subiendo es porque mi mano le está haciendo más fuerza que la fuerza de gravedad, la fuerza peso. Sin embargo, no es así. Para que el vaso suba con velocidad constante, la fuerza que mi mano le hace al vaso tiene que tener el mismo valor que la fuerza peso para lograr que la fuerza neta sea cero y que el cuerpo se mueva con velocidad constante. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan podido comprender, que hayan entendido esta primera ley de Newton, también llamada ley de inercia, porque de ahí sale nuestro concepto de inercia que analizamos la clase pasada. Nos vemos la próxima.